Historia 1. Todos los psicólogos dicen a una voz que los hombres se han vuelto perezosos y no respetan a las mujeres porque les dejamos hacer. Se supone que ellos tienen que conseguir logros, tomar la iniciativa, y las mujeres, a su vez, están obligadas a poner límites, mostrándonos cómo se nos puede tratar y cómo no. Como resultado, resulta que nosotras mismas somos las culpables de que en nuestro camino nos encontremos con personas perezosas y egoístas, que además consiguen sentarnos en el cuello. Mujer conveniente, este es el término que se aplica a aquellas que están dispuestas a compartir la cuenta por la mitad, a venir, cocinar y limpiar a cambio del estatus de en una relación. Pero, ¿por qué necesitas una relación así? Ahora mismo estoy en una, y es increíblemente exasperante. El tipo vive en un piso de alquiler. Me ofrece mudarse conmigo, pero tengo que pagar la mitad del alquiler. Cuando le pregunto, ¿por qué tengo que pagar? Me dice, ¿por qué? ¿Quieres ser un dependiente? ¿Que alguien te mantenga y tú te quedes con las ganas? Es un tipo de igualdad interesante, es decir, me necesita para compartir todo el hogar por la mitad. Para hacer la vida más fácil, se relajará. En lugar de esforzarse por algo y ganar más, mantener a la familia, él solo una parte de la responsabilidad se trasladará a mí. Al mismo tiempo sobre el presupuesto general está fuera de la cuestión, todavía voy a pagar por mis necesidades a mí mismo, para ahorrar para las vacaciones, también a mí mismo, y su salario es más. Es injusto. Todo por mí mismo en general. ¿Y por qué se necesita un marido tan egoísta? Historia 2. Cuando dicen que antes los matrimonios eran para toda la vida, me río. Ahora oigo a menudo que los jóvenes se casan y se divorcian a los 6 meses, y eso no es normal. Pero antes, el matrimonio era de verdad y se vivía, habiendo firmado una vez. ¿Y de qué sirve pasarse toda la vida con un hombre que no te respeta y no hace nada por la familia solo para que los vecinos no piensen mal? Me divorcié de mi marido en 1995. Me quedé con un niño pequeño en brazos. Mis padres y mi suegra me ayudaron. Daba miedo, pero aún más miedo daba la irresponsabilidad del padre de mi hijo. Los tiempos no eran fáciles. El dinero no alcanzaba. No sabía qué darle de comer a mi hijo en crecimiento, qué comería yo misma, y mi marido en ese momento se gastaba todo su sueldo en relojes. ¿Y qué vamos a comer? Tienes una familia y te dedicas a comprar relojes. Yo no podía entender en mi cabeza cómo se podía hacer una cosa así, y mi marido me contestó, comeremos pepinillos de nuestros padres, no nos vamos a desperdiciar. Todavía mantengo una relación con mi ex marido. Unos años después de nuestro divorcio, se volvió a casar y tuvo una hija. Sigo casada, y nunca me casé. Tengo un hombre con el que todo va bien y sin el registro civil. ¿Qué piensa usted? ¿Es necesario tratar de salvar el matrimonio por el bien de la niña? Historia 3. Dicen que la gente no cambia, pues no, cambian, y tan drásticamente que no puedes reconocer a la nueva persona como la antigua que recuerdas. Conocí a una chica interesante el año pasado, trabaja como asesora jurídica para nuestra empresa, está empezando. Empezamos a hablar durante el almuerzo, resulta que fuimos a la misma escuela. ¿Cuál es el problema? La misma clase. Ahora tenemos un poco más de 35 años. En tercer grado, teníamos 9 o 10 años. Era una niña tan traviesa, la matona de la clase. Recuerdo cómo la llamaba la profesora, diciendo que nunca había visto niñas tan salvajes. Y era una auténtica gamberra, corría por el tejado de la escuela, lanzaba bombas de agua con las manoplas, ahora me doy cuenta de que no eran manoplas. Se saltaba las clases, frotaba un trozo de margarina derretida en la pizarra. Sus travesuras no tenían fin, y entonces la cambiaron de colegio, y la clase se volvió aburrida. Pero ahora es muy tranquila y modesta. Empezamos a vernos, tiene un gran sentido del humor, pero es demasiado tranquila. Si la comparas hoy con como era hace 25 años, no la reconoces. Pero por la noche, antes de irse a la cama, dice, ¿te quedan gomas? Hagamos bombas de agua y lancémoslas por el balcón. La gente cambia, claro, pero no del todo. Historia 4. Citas a las 4 de la mañana. ¿Es posible conocer a un hombre a las 4 de la mañana? ¿Por qué no? Descubrí que tenía un nuevo vecino en mi balcón por casualidad. Me levanté muy temprano, eran cerca de las 4. Puse la tetera en la placa y fui a tender la ropa al balcón. Para entonces, la lavadora ya había lavado todo durante 2 horas. Mientras tendía la colada, alguien a mi derecha dijo en voz baja, «Buenos días». Casi se me cae el sujetador de la sorpresa. Le devolví el saludo. Mientras tendía la colada, nos pusimos a hablar. Estaba de pie en su balcón tomando café. El dulce aroma del café me hizo babear. Colgué la colada y me preparé una taza. Así que nos quedamos charlando durante unos 15 minutos. El frío me puso la piel de gallina. Me invitó a una sentada nocturna en el balcón con café. Intercambiamos números de teléfono. El hombre se marchó. Le vi arrancar el coche e irse a trabajar. Antes de despedirse, me saludó como un niño.
Sonreí y le devolví el saludo. Por la tarde seguimos tomando café. Pero la velada no fue la misma, había demasiada gente en el balcón. Autoaislamiento. Seguimos comunicándonos por Messenger. El viernes tomamos café juntos en mi cocina. Los dos no solo somos auténticos bebedores de café, sino que a él también le gusta ver dibujos animados. Confieso que a mí también me encantan. Incluso tengo un disfraz de loco con orejas y una llave inglesa gigante. Ese es el tipo de dibujos animados para adultos que tenemos. Es el mejor autoaislamiento que he tenido nunca. Historia 5. La ex de mi marido exige un aumento de la pensión alimenticia durante la cuarentena. Mi marido tiene 2 hijos de un matrimonio anterior. Paga fielmente la pensión alimenticia. Al mismo tiempo, la ex trabaja, deja a los niños con sus abuelas y a veces pide a una vecina que haga de canguro. Los niños suelen venir con nosotros los fines de semana, pero sin pernoctar. También tenemos un hijo. Estoy de baja maternal. Durante la cuarentena no hay posibilidad de dejar a los niños con las abuelas y las vecinas, y la ex mujer necesita trabajar. Empezó a mostrarse insolente y a llamar a su marido, quejándose de la situación. Exige a su marido que le pague el importe de su salario mensual para poder quedarse en casa con los niños, porque no hay nadie que se ocupe de ellos. Naturalmente, su marido no está de acuerdo. Pues llévatelos a tu casa, que yo también tengo que trabajar. También son tus hijos. ¿Por qué no quieres pasar tiempo con ellos? Déjame pagarte la pensión alimenticia será. La cantidad es minúscula, me lo puedo permitir. Y si no quieres, entonces por el tiempo de cuarentena por lo menos tomar. Usted tiene una esposa de baja por maternidad. Puede sentarse con nuestros hijos, darles de comer, ayudarles a hacer sus tareas, dejar que ella entrena, y por la noche me los llevaré, argumenta la ex. Me quedo de piedra. Claro, ha encontrado una canguro gratis. Entiendo que son los hijos de mi marido. Él los quiere y yo los trato con normalidad. Pero estar las 24 horas del día entreteniéndolos y cuidándolos no me apetece nada. Historia 6. Mi amor prohibido de la escuela. En el colegio nos cambiaban continuamente de profesor de matemáticas. Incluso en el instituto había un profesor nuevo casi cada 6 meses, pero no en un 10º curso. Nos llegó un chico recién salido de la universidad. Nos guió durante todos los exámenes. Guapo, inteligente y divertido. Sabía cuándo podía bromear con nosotros y cuándo podía ser duro con nosotros. Me senté en el primer pupitre, justo delante del profesor. Me maquillé especialmente para mi profesor de matemáticas. Me peinaba para él. Llevaba algo muy ajustado o camisas que enseñaban mucho. Me di cuenta de lo tímido que era cuando me miraba. Pasaban los días y no pasaba nada, intercambiábamos miradas, nada más. A principios de marzo fui a ver al profesor y le pedí que estudiara conmigo, porque no entendía el tema. Naturalmente, lo entendí todo. El objetivo era estar a solas después de clase. Cuando todos se fueron, él se acercó y me preguntó qué era lo que no entendía. Di un paso hacia él, me puse de puntillas y le besé la mejilla. Quise besarle solo en la mejilla, pero él se giró ligeramente y nos medio chocamos los labios. Fue mi primer beso incómodo. Se le había corrido el brillo de labios por toda la cara. Me cogió por los hombros y me miró a los ojos. No sabría decir cuánto duró aquel momento, si 1 segundo o 1 hora. Hablamos durante casi 40 minutos. Me convenció de que debía buscar un compañero. Me expuso sus argumentos, y cuando saqué una servilleta húmeda y le limpié el brillo de labios embadurnado de la cara, me agarró por los hombros y me llevó hacia la puerta, y nos besamos. Nos vimos en secreto hasta el verano, ni mensajes de texto, ni correos electrónicos, ni nada de nada. Me preocupaba que lo despidieran del trabajo si se enteraban. Oculté nuestra relación a todo el mundo, padres, amigos, compañeros de clase. Puede que algunos lo supieran, pero mantuvieron la boca cerrada. Se lo contamos a mis padres cuando entré en la universidad, pero el chico tuvo que dejar los estudios, pero fue lo mejor. Consiguió un trabajo más tranquilo en una empresa de informática. Me preocupaba cómo se lo tomarían mis padres, pero, sorprendentemente, todo fue bien, aunque incluso ahora, después de tantos años, mi madre recuerda a veces bromeando que mi marido me llenó de algo más que conocimientos matemáticos durante mis años escolares. Historia 7. Ama de llaves para la limpieza y mucho más. Nunca pensé que me sentaría ante el ordenador y escribiría la historia de mi conocido y el comienzo de mi relación. Crecí en una familia muy pobre para los estándares de Rusia. Teníamos por norma acabarnos todo hasta la última miga, cocinara lo que cocinara mi madre o mi abuela, tirar el resto de la sopa por el retrete o decir estoy lleno, dejando la mitad del plato en el plato. Era el colmo de la falta de respeto. No tuve ordenador hasta los 20 años. Nunca había oído hablar del dinero de bolsillo. Si necesitaba dinero, me lo ganaba. Había un aserradero cerca de casa. Por un día de trabajo como cuidador o limpiador podías ganar un buen dinero. Solo más tarde conseguí un trabajo a tiempo parcial como fotógrafo.
Durante mi época de estudiante vivía muy mal. Solo conseguí trabajar a tiempo parcial después del tercer año. Un mes llevé zapatillas de deporte, pegando la suela con superglue para que no se desgarrara del todo. ¿Una vergüenza? No sé, quizá vergonzoso. Hasta los 30 años no conseguí un buen trabajo, con un buen sueldo y grandes primas. Pude comprarme mi propia casita en un año de trabajo. Por desgracia, para entonces mi madre ya no estaba. Tampoco tenía una novia estable. Hasta el tercer año me veía muy mediocre. ¿A qué chica le gustaría conocer a un tipo que se pega las suelas de los zapatos? Y cuando conseguí un trabajo, no hubo tiempo para nada de vida personal. Hubo romances esporádicos, pero esto es más bien una excepción a la regla, y ninguna chica se sentía atraída por mí. Cuando cumplí 32 años, me resigné a que el resto de mi vida sería solitario. Después de comprar la casa, surgió la cuestión de la limpieza. No soy perezoso y solía hacerlo todo yo mismo, pero no tenía tiempo suficiente para limpiar. Por alguna razón compré una casa con un gran salón y 3 habitaciones, pero aunque vivía en una sola habitación, por alguna razón el polvo se acumulaba en toda la casa. Encontré a una mujer para que limpiara las habitaciones. Venía y trabajaba los sábados por la tarde. Yo me sentaba en el salón y ella limpiaba las ventanas, pasaba la aspiradora, fregaba el suelo y quitaba el polvo del baño. Y justo cuando me estaba acostumbrando a ella, me informó de que ya no podía trabajar. Dijo que me daría el número de teléfono de otra asistenta. A la semana siguiente, vino una mujer guapa. Las cosas se calmaron. Poco a poco nos fuimos conociendo mejor. Me habló de sí misma. Le pedí una cita, luego otra, y cuando se puso enferma y no apareció, fue muy triste y deprimente. Estaba tan acostumbrado a estar con ella, pero no me daba cuenta de cuánto necesitaba su compañía. Sabes que hay personas con las que es agradable estar cerca, es agradable hablar de todo, es agradable simplemente estar en silencio en compañía de una persona así. Ella era así, era un placer estar con ella. Ahora estamos juntos. Mis colegas no entienden por qué me he liado con una asistenta cualquiera, pero no lo entenderán si se hacen esas preguntas. Les deseo a todos que encuentren una persona así, a la que no quieran dejar marchar y disfruten de cada momento que pasen juntos. Historia 8. Gano más que mi marido y él se vuelve loco. La historia de amor con mi marido empezó en mi primer año de estudios. Una relación ideal, cuando no se piensa en el estatus, el dinero, dónde vivir y de qué vivir. El futuro del primer amor se dibujaba hermoso, sin reproches, en completa armonía, y así, por cierto, fue durante mucho tiempo. Juntos crecimos, nos desarrollamos. Mi marido se convirtió en un excelente especialista en su campo, y yo, en el mío. Compramos un piso, coches, nunca discutimos por dinero, sobre todo cuando era muy poco. Hubo un tiempo en que yo alimentaba a la familia y él estaba en paro. Los tiempos eran distintos, pero lo soportamos todo. Mi marido siempre asumió el papel de líder de la familia. Era su decisión tácita, al menos él quería, y yo no me oponía. Mi marido no era avaricioso, intentaba complacerme, me hacía regalos y me cortejaba, y un día mis ingresos superaron a los suyos. Todo fue siempre transparente en nuestra relación, una cuenta bancaria común, ahorros comunes, nunca hubo competencia sobre quién paga, íbamos por la vida a la par, pero la cuantía de mi sueldo, que superaba varias veces el suyo, golpeó duramente su ego. Empezó a hacerme regalos, flores, joyas caras, incluso cambió mi coche por otro de más categoría. Se desvivía por demostrarme que podía hacer cualquier cosa, pero yo lo sabía. Hablamos de esta situación muchas veces, pero era como si no me oyera. Empezó a desaparecer en el trabajo, a buscar otras formas de ganar dinero. Incluso accidentalmente me enteré de que se había metido en algunas maquinaciones, solo para ganar más. Al cabo de un año se hizo imposible vivir con él. Se convirtió en un hombre agresivo e iracundo. Yo no iba a dejar mi trabajo, y es poco probable que devolver su autoestima. Resultado, el divorcio. ¿Por qué es importante que los hombres ganen más que las mujeres? Historia 9. No encontré el amor verdadero hasta los 39 años. Toda mi juventud viví con un hombre al que ni siquiera podía ver al final de nuestra relación. Mis padres han estado casados toda la vida, y para ellos, el matrimonio es algo que ocurre una vez, pero para toda la vida. Viví mucho tiempo pensando que ese era el único enfoque correcto del matrimonio. Cuando me quejaba a mi madre de mi marido, me consolaba diciéndome que todos los hombres son así. No dijo nada concreto sobre mi padre, pero insinuó que ella había sufrido más que yo, y que no pasaba nada, había vivido con él toda su vida. Me divorcié de mi marido cuando mis hijos ya eran adultos. Mi hija tenía 19 años y mi hijo 18. No he vuelto a ver a mi ex marido desde entonces, aunque me dijo que me arrepentiría y que volvería arrastrándome. No iba a arrastrarme, estaba disfrutando de la vida.
Aunque he de admitir que durante el primer mes me sentí francamente incómoda estando sola por la noche. Mis hijos no estaban la mayor parte del tiempo, vivían y estudiaban en otras ciudades. Conocí a un hombre, para ser más precisa, él me conoció a mí. Le conocí en la fiesta de cumpleaños de una amiga. Ese torbellino de sentimientos que en mi juventud no existía, pero cuando estuvimos cerca el uno del otro, me di cuenta de que esa era la persona que me faltaba. Tenía miedo de mi ex marido, pero con este hombre me sentía necesitada y querida. Nos casamos después de 8 años de convivencia. Es muy molesto que un año después de registrar la relación no lo estuviera. Solo me arrepiento de una cosa. ¿Por qué no conocí a este hombre 20 años antes? 9 años juntos es muy poco. Historia 10. Tuve una cita con una chica de 2 metros por lástima. Cuando estaba en 10º, tuvimos una chica nueva. Nunca había estado en nuestro colegio. La chica nueva medía 2 metros. Llevábamos 6 meses en la escuela. Y si seguíamos comunicándonos con nuestras pequeñas compañías, formadas desde la escuela primaria, la chica nueva estaba sola, no hizo ninguna amiga. El 14 de febrero tuvimos nuestro propio correo de San Valentín en la escuela. Casi todas las chicas recibieron tarjetas. Una de las que no recibió ninguna fue la chica nueva. No era fea ni tonta, solo muy alta. Me dio mucha pena. Después de clase, me acerqué a ella y me ofrecí a llevarla a casa. No hablamos la mayor parte del tiempo, hablamos solo al final. En la puerta me preguntó si quería salir por la noche. Tenía otros planes, pero los pospuse. ¿Por qué no pasar la tarde con ella? Caminamos por el parque, adentrándonos en la espesura. Encontramos un banco junto al río. Nos sentamos allí hasta la noche, contando historias divertidas. Fue estupendo. Volví a casa como una persona diferente. Se me salía el corazón del pecho. Esa noche no pude dormir pensando en ella. Ella no era lo que yo estaba acostumbrado a ver en la escuela. Era alegre, con buen sentido del humor. ¿Y cómo olía? Olor a cerezas y coco. El aroma de su perfume me volvía loco. Empezamos a pasar tanto tiempo juntos que nuestras notas bajaron. Cómo conseguimos terminar el instituto es un misterio. Después del instituto, elegimos la misma universidad para seguir juntos. Ha pasado más de una década desde entonces. Juntos, felices. Ámense y presten menos atención a la altura, el peso, el color del pelo, la forma de los ojos. Busquen a su alma gemela y, si la encuentran, no la dejen escapar. Historia 11. La mujer ideal para mí debe tener más de 30 años. A alguien le gustan las pelirrojas. A alguien le gustan las delgadas. A alguien le gustan las asiáticas. Alguien tiene que tener una nariz con chichón. Es decir, todos somos diferentes y no tenemos que poner a los hombres bajo un mismo paraguas. Me enamoré por primera vez cuando estaba en mi primer año de la escuela de medicina. Y no me enamoré de un compañero de clase, sino de la madre de mi amigo. Cada vez que iba de visita, intentaba pillar a su madre en casa. Solo con mirarla me sentía mejor. Le confesé mi amor por internet. Ella ignoró mis piropos y regalos durante mucho tiempo, pero luego siguió invitándome a visitarla. Mi pareja no estaba en casa. Mantuve la boca cerrada. Ella también mantuvo la boca cerrada, pero tras 2 años de encuentros secretos, nuestra relación terminó. Fue ella quien lo inició. Ahora me doy cuenta de lo difícil que fue para ella esconderse y mentir a su propio hijo, pero no me arrepiento. Después intenté conocer a mujeres de mi misma edad, pero nada funcionó. Me seguían atrayendo las mujeres de unos 30 años, preferiblemente más cerca de los 40. Ninguno de mis romances con mujeres acabó en nada. Siempre seguían un patrón similar. Pero lo que realmente quería era estar cerca de esa mujer. La primera, mi hermano conoce mis predilecciones. Me dijo que viera a un especialista. Pero, ¿para qué ir a un especialista si estoy contento con todo? Historia 12. Todavía tengo miedo de que mi marido vuelva a casa. Me casé pronto. Ahora pienso que fue demasiado pronto. Mi madre me disuadió de casarme. Me dijo que esperara, que terminara la universidad. Pero el amor y las hormonas pudieron más que el sentido común. 1 año y medio después de la boda tuve un hijo. Y cuando estaba embarazada, se me cayó el velo de los ojos. Vi a mi marido como realmente era, un autócrata insensato, que se enseñoreaba de mí. Pienso en aquella época y me siento mal. Sabía que no me quería, que me engañaba. No había pruebas directas, pero lo sabía. Cada año me trataba peor. Un día que tuvimos una gran pelea, se puso la chaqueta y salió a la tienda en zapatillas. Sabía que no era el final, sino solo el principio. Hacía esto todo el tiempo, salía a una cafetería 24 horas, se emborrachaba hasta la locura y volvía fresco. Yo ya estaba mentalmente preparada para que mi marido borracho volviera a pelearse conmigo, pero esa noche no volvió. Nunca le esperé, quedándome dormida por la mañana. No llevé a mi hijo a la guardería porque me desperté a las 9 de la mañana. Pensé que mi marido estaba borracho y dormía en algún lugar de la calle o en la comisaría. Pero tampoco vino al día siguiente. Esperé horrorizada el desenlace de esta aventura nocturna.
pero no llegó. Más tarde, la policía lo incluyó en una lista de personas buscadas, pero fue en vano. Ahora mi hijo es mayor, tiene sus propios hijos. En cierto modo, incluso me alegro de que todo acabara así, pero la incertidumbre pesa sobre mí. Sigo teniendo miedo de que mi marido vuelva a casa.